Buenos días, bienvenidos a Aprendamos Juntos en Casa. El día de hoy nos reencontramos una semana más con el curso de Historia del Perú. No olviden que estamos trabajando la unidad número 7 del cuarto bimestre. El día de hoy estamos trabajando la sesión número 2, el primer gobierno de Alberto Fujimori, parte 2, que abarcó los años 1990 a 1995. El propósito es que vamos a conocer qué aspectos importantes hay, ¿no?, dentro del primer gobierno de Fujimori. Y vamos a ver qué aspectos cambiaron la nueva constitución. Vamos a ver que la nueva constitución fue elaborada por el Congreso Constitucional, ¿no?, que presidió Jaime Yoshiyama. La promulgación de la nueva Constitución Política del Perú, que entraría en vigencia en el año de 1993 y ratificada por referéndum. Bueno, como ustedes saben, la Constitución Política del Perú ha tenido muchos cambios, ¿no? Han habido muchas constituciones y tenemos un récord de las constituciones del Perú también. Esta constitución tenía como innovaciones el referéndum, que puede aplicarse para la reforma total o parcial de la constitución, el sistema unicameral del poder legislativo, la reelección, ojo que esto es lo más importante, ¿no?, para este gobierno, la reelección presidencial al término de su mandato, la pena de muerte por traición a la patria en casos de guerra y por terrorismo. Las guerras, vamos a ver la guerra interna y la guerra con el Ecuador. La guerra interna, vamos a ver que durante esta guerra hubieron organismos como la DINCOTE, el SIN y el GEIN. Trabajaron estrechamente con agentes de la CIA, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. En la sierra, los campesinos fueron movilizados y ellos protagonizaron, ¿no?, duros combates contra los senderistas para desmoralizar, capturar y eliminar extrajudicialmente a los senderistas responsables de diversos crímenes contra los derechos humanos. ¿Quiénes eran los senderistas? Eran los terroristas, ¿no? Vamos a ver que, o recordando que Alan García, durante el gobierno, ¿no?, de Alan García ya estaba el terrorismo. Entonces, en septiembre de 1992 se da un duro golpe al terrorismo. ¿Por qué? Porque se captura a Abimael Guzmán, líder del Sendero Luminoso, y de Víctor Polay Campos, líder del movimiento revolucionario Túpac Amaru, ¿no? Dos grupos terroristas. Después de su captura y condena de Abimael Guzmán, jefe de los senderistas, se firmó un acuerdo de paz e hizo un llamado a sus seguidores a deponer las armas. Una facción dirigida por Óscar Ramírez Durán, camarada feliciano, no aceptó tal acuerdo y se refugió en las montañas selváticas hasta que fue capturado en el año de 1999. La guerra con el Ecuador. Vamos a ver que a inicios de 1995 las fuerzas ecuatorianas invadieron el territorio en la cuenca alta del Cenepa. Estalló una guerra no declarada que se suspendió con la firma del Tratado de Itamaraty y terminó definitivamente con la firma del Acta de Brasilia en 1998, con la cual se cerraron definitivamente nuestras fronteras. Dentro de las elecciones de 1995, vamos a ver que se da una reelección. Vamos a ver que, si recordamos la nueva constitución política, ¿no?, habíamos visto dentro de ella estaba la reelección presidencial. Entonces Fujimori pudo presentarse a las elecciones generales en ese año de 1995 y siendo reelecto con el 64% de los votos, venciendo al ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. ¿Cuáles son las principales innovaciones de la Constitución? Vamos a ver que ahí el Congreso bicameral, eliminar la estabilidad laboral también, ¿no? ¿Cuáles son los países que firmaron acuerdos durante el gobierno de Fujimori? Tenemos a Bolivia y Ecuador,
¿Quién presidió el CCD? Jaime Yoshiyama, ¿no? ¿Y quién era el asesor de servicios de inteligencia? Vladimiro Montesinos. Luego tenemos el trabajando en clase. Vamos a ver líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, asesor de servicio, Vladimiro, fue elegido presidente, Jaime Yoshiyama. El Tratado Santa Cruz fue firmado con Bolivia. La Declaración Itamaraty fue suscrita en el Ecuador y un golpe de Estado contra Fujimori y Jaime Salinas. Bien, ustedes van a buscar en el crucigrama, en la sopa de letras, perdón, y van a tener que encontrar las respuestas. Entonces, vamos a ver que también un dato importante, que el acontecimiento de la captura de Ismael Guzmán se le conoce como la captura del ciclo, ¿no? De que fue el líder del movimiento terrorista. Luego tienen un peruanito informador, en la cual dice: el 12 de septiembre del año de 1992, la captura del cabecilla terrorista Ismael Guzmán Reynoso marcó un hito en la historia del Perú. Fue el Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, el que logró la captura del ciclo. El líder de Sendero Luminoso, el hombre más buscado del país en ese momento, debía responder por el asesinato de miles de peruanos y por la destrucción del patrimonio público con pérdidas millonarias. La detención del llamado también camarada Gonzalo significó la desaparición de Sendero Luminoso. Vamos a ver que este grupo en cierto momento puso en riesgo la seguridad y estabilidad del país. ¿Quién capturó a Ismael Guzmán? Entonces ahí escriben y cuáles fueron los cargos contra Abimael Guzmán. Bien, eso sería todo. Muchas gracias y continúen trabajando.